Hola hermanos, bienvenidos a nuestro seminario sobre adicciones y ahora estamos en nuestra cuarta clase que vamos a hablar sobre la consejería al adicto de la pornografía. Ya vimos en las clases pasadas lo que era la adicción a la pornografía, ya vimos cuáles eran sus efectos en el matrimonio. En la clase pasada dimos una consejería a la esposa del adicto a la pornografía. Y hoy nos enfocaremos a aconsejar a la persona que está sufriendo la adicción, o sea, al adicto sobre la pornografía. Y primero que nada, yo quiero decirte que no estoy aquí para condenarte, no estoy aquí para juzgarte, puesto que Dios es el único que conoce tu corazón. Y voy a tratar de aconsejarte sobre tu problema porque estoy convencida, o sea, que este debe de estar afectando muy grave tu vida, y más si eres hijo de Dios. O sea, y tu vida espiritual seguramente que no anda bien. Fíjate que hoy en día, o sea, la pornografía está por todas partes y más, o sea, si eres una persona, o sea, que sabes utilizar la tecnología, yo quiero decirte que te comprendo perfectamente bien a las tentaciones en que estás expuesto. Ahora bien, vamos a ir por pasos. En primer lugar, si quieres ser libre de la pornografía, en primer lugar necesitas aceptar. O sea, que tienes que aceptar que estás padeciendo ese problema. Como Romanos 7:15 nos dice, porque lo que hago no lo entiendo. Porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Yo creo que te puedes identificar con estos versos. Y si lo que no quiero hacer, eso hago. Estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. O sea, quizá al aceptar que tienes una lucha sexual, o sea, fuera de control, te resulte sumamente difícil. ¿Por qué? Porque Satanás quiere que escondas esta lucha, quiere que te escondas para tenerte aislado y para tenerte engañado con mentiras tales como que, ay, ni es tan mala la pornografía. Y Satanás será implacable en su ataque contigo. O sea, va a tratar de acabar contigo porque sabe, o sea, que eres un hijo precioso de Dios y porque tienes una gran disposición para resistirlo. O sea, y que el perdón, él sabe perfectamente que el perdón que tú le pidas a Dios está solo a una oración de distancia, como dice Santiago 4:7. Debes de reconocer, hermano, que la pornografía es un pecado. Es un pecado ante Dios. ¿Por qué? Porque es ofensiva y por lo tanto es un pecado por el cual tienes que arrepentirte, tienes que confesarlo y tienes que pedirle perdón. Ahora tú me preguntarás, bueno, ¿por qué es un pecado? Porque la pornografía se define como la descripción de un comportamiento erótico, ya sea en imágenes o en escritura, que pretende causarte una excitación sexual. Y en la pornografía, en lugar de ser un acto de amor en el matrimonio, el sexo muchas veces es reducido a un acto de lujuria. Y el séptimo mandamiento, o sea, ¿qué es lo que nos dice? Que no cometerás adulterio, en Éxodo 20:14. Y Dios, el único escenario aceptable, o sea, para el amor sexual, es dentro del matrimonio, dentro del contexto del matrimonio entre la esposa y el esposo. Y según Dios, o sea, el creador de la sexualidad, la intimidad sexual antes del matrimonio o con cualquier otra persona fuera del cónyuge es pecado. Jesús nos dice en Mateo 5:27 y 28, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, para Dios es un adulterio la pornografía. Tienes que admitir, hermano, tu debilidad, tienes que buscar el perdón y tienes que buscar la ayuda de Dios. La ayuda de Dios y de otras personas también. Porque la adicción a la pornografía, así como otros pecados sexuales, son particularmente potentes en sus efectos. Fíjate, son similares, ya lo había explicado yo en las clases pasadas, a la cocaína, a la heroína, a las anfetaminas. O sea, y una vez que estas, o sea, tienen un dominio sobre ti, ya es bien difícil de vencerlo, bien difícil.
Y la Biblia nos dice, o sea, que no nos volvamos, que nos volvemos esclavos, esclavos del pecado. En Romanos 6:16 dice, ¿no sabes que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? O sea, somos esclavos, son esclavos de la droga, o son esclavos de la pornografía, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. O sea, el proceso de superación de las adicciones sexuales, fíjate que no es siempre ni muy simple ni muy fácil. La libertad espiritual, sin embargo, no, está puesta a nuestra disposición, así por medio de Jesús. En Juan 8:36 dice, por tanto, o sea, si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Y 2 Corintios 12:9 nos dice, mi gracia te basta, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, en segundo lugar te tienes que confesar y tienes que arrepentir. O sea, confesarle este pecado a Dios. Primera de Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. O sea, un arrepentimiento profundo y sincero ante Dios va a permitir que progreses y que crezcas espiritualmente de nuevo. Otra cosa, tienes que presentarte, si te presentas ante Dios, preséntate humilde, humilde delante de Dios. Fíjate que David cometió muchos errores, pero los reconoció ante Dios. Y se humilló ante Dios y permitió que Él lo restaurara, ¿no es cierto? Y que lo guiara dentro de su voluntad. Y vemos un claro ejemplo de esto en el Salmo 51, o sea, cuando David, después de cometer uno de sus pecados más terribles, o sea, que cometió adulterio y después mató al esposo de Betsabé, se humilló y buscó el perdón de Dios. Cuando el Espíritu Santo sea lo más poderoso en tu vida, o sea, cuando seas más humilde, entonces Él, hermano, va a producir en ti el fruto que Él nos promete en Gálatas 5:22. O sea, todos los frutos del Espíritu Santo, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Templanza. O sea, la templanza es el dominio propio. Y el dominio propio es la fuerza interior que controla nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestras adicciones también. O sea que es importante que reconozcas, o sea que la templanza no es simplemente una cuestión de decisión propia. Esto es, en realidad, la templanza va a ser un fruto que el Espíritu Santo nos va a dar trabajando en nosotros. O sea, mientras más aprendas, hermano, a depender cada vez más en Dios y llegues a ser más consciente de su presencia, vas a encontrar a través del tiempo que la atracción de la pornografía va a estar empezando a perder su fuerza. Ahora, otro punto muy importante es que tienes que romper con la pornografía. Tienes que terminar con eso, pero ya. Mateo 5:29 nos dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Hermano, te encuentras en una batalla espiritual y no existe la posibilidad de ser neutral, no existe. Y si no terminas con la pornografía de una vez por todas, no lo vas a vencer. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tienes que terminar con toda tu colección de pornografía. O sea, si lo que te produce la tentación son películas en casa, pues termina tu televisión por cable. O sea, si tienes problemas con el internet, termina con el internet. Hay contraseñas para poner en el navegador, o puedes instalar un bloqueador. En mi libro de adicción sexual estoy mencionando varios de esos que te pueden servir.
¿Por qué? Porque el 100% de la responsabilidad de destruir los obstáculos de la pornografía, ¿sabes dónde está? Sobre tus hombros. Tú eres el único responsable de esto. O sea, no dice en ninguna parte en la Biblia que si nosotros no podemos quitarlos, tendremos menos responsabilidad. ¿Por qué? Porque Dios no va a tirar tus revistas, Dios no va a tirar tus videos, Dios no va a tirar tu teléfono a la basura. O sea, tampoco te va a ir a apagar la televisión ni la computadora. O sea, tú lo tienes que hacer. Por otro lugar, quiero también pedirte que guardes tu corazón. O sea, que evites las tentaciones. Proverbios 4:23 dice, guarda sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y un simple cambio de hábito va a poder hacer maravillas en tu vida. Va a poder rescatarte de las tentaciones. O sea, por ejemplo, si tú estás muy tentado, digamos, cuando permaneces mucho tiempo en la computadora después de que tu esposa ya se fue a dormir, entonces haz el compromiso, o sea, de dejar la computadora durante ese tiempo, cambia de horarios. El Salmo 119:37 nos dice, aparta mis ojos, Señor, que no vean la vanidad y avívame en tu camino. Fíjate que hay un libro que te quiero recomendar que se llama La batalla de cada hombre, de Stephen Arthur Byrne, en su libro Every Man's Battle, y habla al respecto de quitar de tu vista, o sea, todas las cosas que te estimulen a la lujuria. O sea, y esto va a significar que necesitas voltear a otro lado, o sea, tan pronto como veas o que se te aparezca alguna mujer en la playa o vestida de forma provocativa, o sea, que encienda tu lujuria. Tienes que quitar los ojos de las tentaciones y no volver a mirarlas. Esto mismo es aplicable a las tentaciones visuales. O sea, que en los puestos de revistas, en los aeropuertos, en carteles publicitarios, que estamos rodeados. Digo, así como programas y comerciales televisivos. Qué difícil de veras para ustedes, hermanos. Y un buen hábito puede ser desarrollado en un mes más o menos. Dicen que para desarrollar un buen hábito necesitas 21 días, pero en un mes, o sea, te vas a fortalecer y te vas a mejorar rápidamente. Si vas, por ejemplo, a viajes de negocios fuera de tu esposa, fuera de tu casa, al entrar en el hotel pídele a la recepcionista que corte los canales inapropiados. Yo te recomiendo que pongas una foto de tu familia sobre la televisión. Te recomiendo también que ores con tu esposa y que llames a tu esposa del hotel en la noche. Romanos 13:12 nos dice, dejemos entonces las obras propias de la oscuridad y tomemos las armas de la luz. ¿Por qué? Porque la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, dice la palabra, las obras de las tinieblas y vistámonos como con las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias ni lascivias, no en contiendas ni envidias, sino vístanse, dice la palabra del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Sí me entendiste en esto? Ahora, por otra parte, tienes que renovar tu mente. La renovación de tu mente es importantísima. Uno de los métodos, o sea, de los pocos métodos realmente efectivos de sacarte las imágenes pornográficas que están en tu cabeza y metidas. Tienes una biblioteca de pornografía en tu cerebro. Es pasar cierto tiempo leyendo la palabra y memorizándola. Fíjate que es lo único que quita esas imágenes. Yo te pido que comiences una vida, si no lo estás haciendo, una lectura diaria de las Escrituras. Porque como te digo, va a ser lo único que va a borrar eso de tu mente. ¿Por qué? Porque solo te llevó unos cuantos clics involucrarte en la pornografía, pero te va a llevar muchísimo tiempo y disciplina mental salirte de ella. ¿Por qué? Porque la palabra, dice la palabra, en efecto, la palabra es eficaz, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que espada de doble filo.
Porque la palabra, ¿sabes qué? Penetra hasta la raíz del alma, hasta la raíz de tu mente y de tu espíritu, sondeando los huesos y los tuétanos para probar los deseos y los pensamientos más íntimos, dice Hebreos 4:12. O sea, hay que leer la palabra, hay que memorizarla. Memorizar las escrituras es la mejor arma que puedes tener y no se nos puede pasar por alto que deberá ser todo arsenal, o sea, de todo cristiano. Tienes que memorizarla y utilízalas, o sea, cuando seas tentado. Yo te recomiendo que memorices Santiago 1:14. O sea, que dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Corintios 10:13 nos dice, no te ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no te dejará ser tentado, más de lo que puedas resistir, sino que te dará también juntamente con la tentación la salida, para que puedas soportarla. Ahora, hermano, tienes que orar. Estás en una guerra espiritual, como te digo, y lo único que nos sirve nada más son nuestras armas espirituales. Si no has empezado a orar, yo te pido que empieces a orar, ¿qué es orar? Es conversar con Dios. Es una comunión, o sea, del niño con su papá. Y la Biblia siempre nos está enfatizando que deberá de tener una prioridad muy alta en tu vida, en nuestras vidas. La oración continua, ¿sabes qué? Que es muy importante para tu restauración, para tu recuperación. Y si tuviste alguna necesidad alguna vez de la oración, es ahora, es hoy. ¿Por qué? Porque la oración es el arma más poderosa, más grandiosa, o sea, contra la naturaleza del pecado y los peligros y las tentaciones de este mundo. Tienes que confiar en Dios, hermano, y aprender a pensar como Él. Aprender a pensar como Dios lo hace, porque esto te va a dar muchas bendiciones en tu vida. Ahora, por otro lado, yo también te recomiendo que no te aísles, o sea, no te evadas, no te escondas. Fíjate que los parásitos viven en lo escondido, en lo oscuro, y se mantienen mejor en un lugar oscuro y secreto. O sea, y yo he visto, o sea, que tal como los parásitos, la pornografía crece cuando la escondemos, crece en la oscuridad, crece y se alimenta de lo malo que hay en tu corazón y eventualmente lo va pudriendo. O sea, para una persona con problemas de adicción a la pornografía, el aislamiento será lo peor. Y la única forma de atacarla es ser transparente con otros. Ser transparente con otros regularmente. Santiago 5:16 dice, por eso, confiésense unos a otros sus pecados. Oren juntos unos por otros, ¿para qué? Para que seáis sanados. ¿Por qué? Porque la oración del justo es poderosa y es eficaz, amén. En Proverbios 28:13 nos dice, quien encubre su pecado, quien lo encubre, o sea, quien lo aísla, quien lo esconde, no prosperará, pero quien lo confiesa y lo halla, encontrará perdón y encontrará misericordia. Hermano, no estamos diseñados para ser cristianos solos, para vivir en la soledad, para ser solitarios. Y la pornografía es bien grande como para que tú luches solo contra ella. Y la única manera que existe de disolver esta vergüenza y comenzar un proceso de ser libres del pecado sexual es que confieses, o sea, tu pecado, compartas tus fallas, tus problemas, que compartas tus miedos a otros. Fíjate que nosotros le damos más poder al pecado cuando lo escondemos. Entonces en Santiago 5:16, que lo acabamos de ver, encontramos la única manera de tratar con él, o sea, confesar nuestros pecados a otros para que sean sanados. Todos somos vasijas rotas, hermano, y necesitamos estar conectados con otros en esta vida. Por eso es que la gracia de Dios es tan importante. La gracia de Jesús es muy importante en este proceso de sanidad. Y sabes una cosa, que tienes que vivir conectados con otros, porque va a reemplazar, el estar conectados con otros va a reemplazar la vergüenza que tengas por confianza.
O sea, el miedo por paz. Fíjate que cuando somos aceptados como somos, o sea, sin ser juzgados por nuestras fallas, entonces viene la luz de la gracia, o sea, y nos va a empezar a mostrar que no somos la basura que el enemigo quiere que pensemos de nosotros mismos. Porque el enemigo que te hace pensar, pues que eres una basura, que no tienes remedio y que no vales la pena y que Dios no te va a perdonar, ¿no es cierto? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos que rendir cuentas. Rendirnos cuentas unos a otros es un arma muy grandiosa. Es un arma, después de la oración, la más grandiosa contra el pecado sexual. O sea, ¿por qué? Porque debido a que cuando le contamos a alguien más, o sea, sobre nuestro pecado, ya puede ser tu esposa, puede ser tu líder, puede ser un consejero, puede ser un pastor, contarle lo que estás pasando. Esto, ¿sabes qué? Que te va a forzar a pensar más en las consecuencias antes de que vayas a hacer cualquier cosa. O sea, antes de que vuelvas a caer en la pornografía. Hermano, tú necesitas hombres que estén de tu lado, que te entiendan, que mantengan tu secreto, que oren por ti, que te desafíen y que confíen en ti. Pero habiendo otros hombres involucrados, o sea, tendrás un grupo de hermanos en quien puedas obtener fortaleza y te ayudarán a proyectar el hombre que podría ser para los demás y para Cristo. Como dice Primera de Tesalonicenses 2:11. Así como también sabéis que de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Así es como dice el Señor. O sea, que tenemos que tener como el Padre a sus hijos, exhortarnos y consolarnos unos a otros. Y os encargábamos de que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Fíjate, para conseguir la total libertad de la pornografía, ya debes de eliminar, o sea, cualquier aislamiento, o sea, cualquier encerrón. Y debes de estar alerta acerca de estas circunstancias. Debes de estar alerta de estas situaciones y de momentos determinados del día que te llevan a estar solo. O sea, eso solamente tú lo puedes saber. O sea, si sientes la necesidad de estar solo, mejor conéctate con Dios. Conéctate con Dios con la oración, con la palabra o con otra persona. Y esto lo podrás hacer, o sea, por medio de una llamada, o sea, le puedes mandar un WhatsApp, escribir un correo electrónico, una carta, o juntarte con alguien a tomar un café o a comer. Hay muchos grupos ya en las iglesias, hermano, de autoayuda, de adicción a la pornografía. Ve, habla con ellos, no te dé vergüenza, ellos están pasando lo mismo que tú. Ahora, si tú estás soltero, recuerda que estar solo, o sea, no es lo mismo que estar aislado. Aislado quiere decir apartado de. O sea, cuando estás solo, podrás encontrar la paz, como te digo, comunicándote con Dios, escuchándote música que te anime cristiana, leyendo la Biblia o también haciendo ejercicio. En la palabra vemos, por ejemplo, que Jesús con frecuencia pasaba tiempo a solas con Dios. O sea, así que una vida solitaria, o sea, no quiere decir que te aísles totalmente. Ahora, si estás casado, como te dije antes, pídele ayuda a tu esposa. O sea, tu esposa, yo te aseguro que probablemente ya está enterada de tu adicción y se encuentra emocionalmente agobiada por ella. Y solamente tú te estás engañando, o sea, si estás pensando de que le estás mintiendo a tu esposa acerca de tu adicción, deja de mentirle, dile la verdad. Porque el hecho de mentirle a tu esposa acerca de dónde has estado, o sea, donde has gastado tu dinero, o de negar el uso de pornografía, digamos, en tu teléfono, en el internet, o donde sea, ¿sabes qué va a pasar? Que tu esposa ya no te va a tener confianza. Y se va a debilitar cada día más tu matrimonio. Y eso no es lo que quieres. Tú no quieres no te puedes imaginar cómo las esposas están heridas por esta adicción. Están muy lastimadas. Y sabes una cosa también, que la mayoría de las esposas
están dispuestas, muy dispuestas a ayudar a sus esposos. Están dispuestas a superar una adicción si tú eres honesto con ellas. O sea, si les hablas con la verdad y eres honesto, tu esposa va a ser tu mejor aliada. O sea, y cuando te empieces a apartar gradualmente de la pornografía, ¿sabes qué va a pasar? Que tu vida matrimonial se va a mejorar, tu matrimonio se va a mejorar, tus relaciones con tu esposa se van a mejorar, la calidad de salud mental de tu familia se va a mejorar. O sea, se va a consolidar tu matrimonio y te va a dar fuerzas para vencer la pornografía. Como te digo, asiste a un grupo de autoayuda. Son grupos que se enfocan para tratar con problemas de la pornografía. Búscalo en internet, todas las iglesias, casi la mayoría de las iglesias lo tienen. Y si no tienes un grupo disponible en tu área, ¿sabes qué? ¿Por qué no abres uno por tu cuenta? Hay tanta necesidad. Y cada vez que se reúnan, o sea, en los grupos, cada persona, ¿qué es lo que hace? Empieza a compartir, o sea, cómo está luchando contra la pornografía. Y luego oran unos por otros y es realmente imposible enfatizar suficientemente la gran necesidad de oración que tenemos dentro de esta área, ¿no es cierto? O sea, yo he visto testimonios realmente de Dios, a Dios cambiando vidas a través de una oración, a través de un grupo de autoayuda. Ve, reúnete, o sea, con un hermano regularmente, generalmente se reúnen una vez a la semana. Y personalmente, o sea, yo creo que los grupos, o sea, son lo mejor. A mí me encantan los grupos de autoayuda porque ofrecen mucho más apoyo y te ofrecen retroalimentación, te identificas, o sea, con los hermanos, y hay más oportunidad de que desarrolles amistades sanas. O sea, si tú tienes un amigo en que puedas confiar, pues acércate a él. Y si la tentación te llega y te sientes que estás por resbalar, como puede ser muchas veces, puedes tomar el teléfono y hablarle. ¿Sabes qué? Brother, ora por mí. No intentes, hermano, pelear tú solo contra la pornografía. Y tampoco trates, o sea, de depender con tus propias fuerzas. Somos muy débiles. Porque romper el hábito del aislamiento, sabes que va a tomar tiempo. Y puede ser que necesites hacer una llamada cada día, no importa, hasta que tengas buenos resultados. Ahora, yo quiero que también tomes en cuenta que tienes que trabajar con tu historia personal. ¿Qué quiero decir? O sea, una vez que hayas admitido ya tu adicción sexual, que hayas confesado, que te hayas arrepentido y que estés en un proceso, o sea, de sanidad, tienes que empezar a trabajar en la historia de cómo y por qué, o sea, llegaste a esta situación. O sea, ¿cuándo fue que empezaste a ver pornografía? ¿Por qué empezaste a ver pornografía? ¿Por qué? Porque los patrones de las adicciones a menudo nos muestran que en el fondo, o sea, la persona tiene una larga historia de un corazón herido, de un corazón rechazado, de un corazón vacío. Y por esta razón, o sea, van en busca de la felicidad en lugares equivocados, o sea, como en la pornografía o en las drogas o en el alcohol. Aunque esto no es realmente un momento para excusas, porque sabemos, o sea, que la pornografía es un pecado, pero después se convierte en adicción. Muchas veces nos podemos encontrar, o sea, que hay mucha relación entre eventos dolorosos con la pornografía y con eventos dolorosos de tu historia. Por ejemplo, como un abuso sexual que hayas tenido, como si sufriste rechazo de niño o abandono, o abuso físico. O sea, te hicieron empezar, como te digo, a buscar en la adicción una distracción para escapar de tu dolor tan tremendo. Y fue que fuiste así atrapado por la pornografía. ¿Por qué? Porque la pornografía es tratar con una irrealidad. O sea, no, te fugas de tu realidad. Y entonces todo esto lo tienes que aclarar, lo tienes que explorar, lo tienes que sufrir y pasar con la ayuda de un consejero, con la ayuda de tu pastor o con la ayuda de tu líder.
¿Por qué? Porque la mayoría de los hombres que están atrapados en la telaraña de la pornografía, ¿sabes qué? Que han aprendido a tapar y a negar las heridas que sufrieron en su vida de chiquitos. Y a veces llegan a admitir que han recibido algunos golpes, pero tratan así como de convencerse de que pues, no fue nada del otro mundo, pero sí fue. O sea, sí te hirieron, sí te lastimaron, sí te abusaron. Y al reflexionar, o sea, con sinceridad sobre los momentos claves de tu historia, vas a recordar y vas a trabajar con las heridas reales de tu vida. O sea, que te dejaron sintiéndote pues, confundido, inseguro, y te hicieron escapar, o sea, te hicieron buscar en la pornografía un escape para tu dolor. Yo te recomiendo que anotes, o sea, qué fue lo que te sucedió, qué fue lo que te aceptó. Y si no te acuerdas, pídele al Señor que te acuerde. Dile al Señor que te dé memoria de tu pasado. Muchos hombres, o sea, tienen que anotar, o sea, cómo quedaron afectados al quedar expuestos a la pornografía a una edad temprana. Otros deben de enfrentar, ¿sabes qué? Y aceptar y perdonar también. O sea, la decepción de un padre ocupado, la decepción y el rechazo de un padre ausente. De un padre ausente en tu niñez que te rechazó, que te abandonó, o a lo mejor de ataques de un padre agresivo que fue tu padre, que te hacía sentir como una piltrafa humana. Si por ejemplo otras personas en tu pasado, o sea, te ignoraron o te humillaron, probablemente, o sea, se creó en ti un sentimiento de inseguridad en cuanto a tu autoestima, tu fortaleza, tus aptitudes. Pero sabes una cosa, que con la ayuda de Dios, con la ayuda de Jesús y algunas otras personas buenas en tu vida, vas a poder enfrentar este dolor, vas a poder perdonarlos y vas a poder aceptar esto, o sea, y confirmar quién eres en Cristo, que eres un hijo precioso para Cristo. Entonces, hasta que hagas esto, o sea, vas a poder ver tu verdadero valor como hombre, vas a poder ver tu verdadero valor como hijo de Dios y dejar de estar viviendo en la fantasía, o sea, de estar viviendo en la vida con mensajes falsos que siempre, o sea, te mantuvieron oprimido por mucho tiempo. Ahora, por otro lado, es importantísimo que tú, o sea, que tengas precauciones físicas, prácticas. ¿Qué es lo que quiero decir? Fíjate que hay muchos ejemplos en la Biblia que cuando cayeron los hombres en el pecado, estaban débiles, como por ejemplo David. Entonces, cuando tus defensas espirituales se debilitan, ¿sabes cuándo? Cuando estás mal físicamente, cuando estás cansado, cuando no has dormido, cuando tienes mucho trabajo, cuando tienes mucha hambre, cuando tienes tensión, cuando tienes estrés. O sea, ¿qué es lo que tienes que hacer? Cuidarte físicamente. Comer bien, dormir bien, hacer ejercicio. Cuidarte. Y por otro lado, casi por último, yo te pido que regreses a casa con el Señor. O sea, una vez que te hayas ya alejado del falso mundo de la pornografía, yo te aseguro que cuando regreses a casa, que le pidas a Dios, o sea, que te perdone, o sea, ¿sabes qué? No vas a encontrar a un Dios que te va a estar esperando para regañarte. Dios no te va a estar avergonzando. Dios no te va a estar condenando. ¿Sabes qué va a hacer Dios? Te va a abrazar. Como en la parábola del hijo pródigo. O sea, cuando te vuelvas al Señor, vas a encontrar a un Padre perdonador. Vas a encontrar a un Padre bondadoso, que te va a aceptar con amor y que te va a llenar de perdón. Y no se va a detener ahí. O sea, de manera similar siempre el Padre, o sea, el Padre del hijo pródigo siempre se asemeja a un Dios que te está esperando, que siempre va a restaurar al hombre arrepentido a su posición original, de la importancia que tienes para Dios y de la honra que te va a dar. Amén. Ahora, ¿qué vamos a hacer? O que me preguntarás muchas veces, ¿qué voy a hacer si recaigo? O sea, las recaídas, ¿sabes qué? No te des por vencido. Después de una recaída, yo siempre les digo, bueno, son las veces que
no son las veces que te caes, sino son las veces que te levantas. ¿Por qué? Porque después de esto ¿sabes qué? Que cada recaída, ¿sabes quién te va a reclamar? ¿Sabes quién te va a echar la culpa? ¿Y sabes quién te va a avergonzar? Satanás. O sea, tienes que estar preparado porque te va a empezar a atacar con la culpa y te va a empezar a condenar. No obstante, la Biblia lo llama el acusador de los hermanos, en Apocalipsis 12:10. O sea, inmediatamente luego de una recaída, el diablo va a estar listo para bombardearte. O sea, para bombardearte con dudas acerca del amor de Dios en su persona. No que tan santito, no que estabas en recuperación. No, ¿sabes una cosa? No lo permitas. No se lo permita. Hazle hincapié, o sea, al enemigo, cuando te acuse, en que si fracasas tienes a alguien, que eres tú quien le habla al Padre, tienes tú que habla al Padre en defensa tuya, que tienes a alguien que es fiel y justo para perdonarte y limpiarte nuevamente de toda maldad, amén, que es nuestro Señor Jesucristo. O sea, te lo tienes que recalcar. Hermano, ya hemos visto en esta clase el dominio que tiene la pornografía y que requiere de mucha capacidad, o sea, de que hagas cambios radicales y concretos en tu vida. Y sabes una cosa, que este trabajo va a ser permanente y la sanidad solamente va a ser posible a través de todos los pasos, o sea, que te hemos aconsejado, pero vas a necesitar mucho apoyo del Señor, mucho de su gracia, mucho apoyo de otros hombres y del Espíritu Santo sobre todo para que logres tu victoria, que yo creo que sí lo vas a lograr. ¿Sabes una cosa? Nunca es demasiado tarde para buscar ayuda, nunca, hermano. Nunca es demasiado tarde para encontrar la libertad y la vocación de un amor casto y vivificante, hermano. Hermano, déjame orar por ti. Dile, Padre Santo, ora conmigo. En este momento, Señor, me acerco a ti, Señor. Me acerco a ti, Señor, ante el trono de tu gracia y te confieso mi pecado de pornografía, Señor. Padre, te pido perdón por este pecado y renuncio a verla de nuevo. Padre, en este momento rompo toda ligadura de mi alma, toda ligadura de mi cuerpo y de mi espíritu con la pornografía, Señor. En el nombre de Jesús desato y destruyo y arranco de mi mente toda compulsión, Señor, toda adicción por la pornografía. Me alejo de amistades que me lleven a verla, Señor. Oh Padre, yo te pido, Señor, ahora que en mi mente, Señor, que quite, Señor, toda la pornografía, Señor. Padre, en el nombre de Jesús invoco tu sangre, Señor, con la sangre de Cristo, que lave mi mente ahora y que me limpie, Señor, de toda maldad. En el nombre de Jesús, Señor, renuncio y resisto a Satanás, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que llenes toda mi casa interior, Señor. Oh Padre, enséñame, ayúdame, Señor, sáname, Señor. Yo creo y confieso, Señor, que Jesús me hace libre hoy de todo pecado y atadura sexual. Y en este momento reclamo todo terreno, Señor, y me arrepiento, Señor, de abrirle las puertas a Satanás para oprimirme, Señor, con mis pecados sexuales, Padre. En este momento, Señor, en el nombre de Jesús, consagro todo mi ser, espiritual, mi cuerpo al Señor Jesús, Señor. Oh Padre, te dedico todo mi ser ahora, Padre Santo, y te doy las gracias porque tú eres el vencedor. Tú eres el que libera. Y gracias porque por fe, Señor, yo recibo mi sanidad y recibo mi liberación. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga, hermano. Nos vemos para la próxima.